Vamos a dar paso, hermanos, a la predicación de la palabra. Les ruego, hermanos, que me acompañen en oración para poner este tiempo delante del Señor, para que el Señor sea glorificado en este tiempo y para que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos por su palabra. Oremos, hermanos. Padre, Señor, nuevamente gracias, Señor. Gracias, Padre, que en tu misericordia nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por toda bendición, Señor, que nos das en este día glorioso, Señor. Y Padre, venimos a tu palabra, Señor, con toda reverencia, Señor. Venimos a ti, Señor, necesitados de que tú nos hables, Señor. Queremos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, en el conocimiento de tu voluntad. Queremos adorarte, Señor. Queremos mirar, Señor, el Evangelio, ser alimentados espiritualmente, Señor, por ti. Padre, rogamos, Señor, que nos hables en este tiempo. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones conforme, Señor, a la necesidad de tu iglesia, a la necesidad de cada uno, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos permitas, Señor, contemplar a Cristo en este pasaje que veremos, Señor, para que toda nuestra confianza, Señor, siempre esté puesta en Él. Rogamos, Señor, de tu gracia y te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos llegar aquí en este culto de adoración. Ayúdanos, Señor, a adorarte con nuestra solemnidad al venir a tu palabra, con la atención que prestamos, Señor, y que todo, Padre, redunde para tu gloria, Señor. Salva, Señor. Salva por medio de tu palabra esta tarde. Te lo rogamos y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Les pido de favor que nos pongamos de pie y vayamos a Josué capítulo 3. Hermanos, vamos a abarcar la última parte del capítulo 3 de Josué y vamos a abarcar el capítulo 4. Estos dos capítulos son una unidad, hablan del mismo acontecimiento, entonces vamos a estar yendo a ambos capítulos, pero vamos a leer, hermanos, ahorita del versículo 12 del capítulo 3 de Josué hasta el versículo 17. Josué 3 del 12 al 17. Leamos. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a las orillas del agua, porque el Jordán suele desbordarse por sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron,
y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a ver, hermanos, en esta tarde, un milagro que nos lleva a Cristo y a recordar su obra. Una de las escenas más memorables de el libro cristiano más vendido de la historia, después de la Biblia, El progreso del peregrino de John Bunyan, es cuando Cristiano y Esperanzado caen en esos terrenos del castillo de la duda. Y ahí fueron atrapados, golpeados y encarcelados por ese gigante llamado desesperación. Y en algún momento Cristiano recuerda que tiene una llave que puede abrir esa celda y poder escapar. Y es muy interesante, hermanos, el significado que John Bunyan le da no solamente a la llave, sino al lugar en donde estaba esa llave. A ver, niños que han leído El progreso del peregrino, ¿recordarán el nombre de esa llave? La llave de la promesa, ¿verdad? ¿Y en dónde estaba esa llave? ¿Dónde tenía Cristiano esa llave? En su pecho, ¿sí? En el bolsillo de su pecho. Y dijo Cristiano, al recordar que tenía esa llave, él dijo lo siguiente, cito: «Qué torpe he sido, que me he quedado tirado de esta forma en un maloliente calabozo, cuando habría podido salir de aquí con toda facilidad. En el bolsillo del pecho tengo una llave llamada promesa, sobre la cual estoy totalmente persuadido de que va a abrir todos los candados del castillo de la duda». Entonces dijo Esperanzado: «Eso es una buena noticia. Mi buen hermano, sácala enseguida del bolsillo de tu pecho y pruébala». Entonces Cristiano fue lo que hizo. Sacó esa llave, abrió el candado y pudieron ser inmediatamente libres de ese calabozo. Y hermanos, John Bunyan en esta historia, él enfatiza 3 veces que esa llave estaba en el pecho de Cristiano. Esto significa, hermanos, que Cristiano había guardado la palabra de la promesa en su corazón. Esa palabra de la promesa, para que en algún momento de dificultad como en la que se encontraban Cristiano y Esperanzado, ellos pudieran hacer uso de ella. Y en esto John Bunyan estaba reflejando algo, hermanos. John Bunyan estuvo muchos años encarcelado, padeciendo, pero algo que le había fortalecido, hermanos, a pesar de que él no tenía una Biblia en sus manos, algo que le había fortalecido era la palabra de Dios que estaba guardada en su corazón. Por eso los hombres decían de él: pínchenlo para que vean que sale de sus venas Biblia. Porque él conocía la palabra de Dios, él la meditaba y él la guardaba profundo en su corazón. Y eso fue lo que fortaleció a John Bunyan durante todo el tiempo de su aflicción. Pero hermanos, así como Cristiano y Esperanzado, nosotros como creyentes batallamos constantemente con la incredulidad. Un pecado que hace que nosotros dejemos de ver la mano poderosa de Dios para cumplir sus promesas. Un pecado que nos hace que dejemos de depositar totalmente nuestra confianza en Dios, de que dudemos de su poder, de que dudemos de su fidelidad. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado.
Dejamos de traer a la memoria las misericordias pasadas del Señor y en medio de la prueba llegamos a pensar que el Señor se ha olvidado de nosotros. Pero este pasaje de Josué que vamos a ver en esta tarde nos recuerda, hermanos, que en el Evangelio tenemos esa llave, que en el Evangelio tenemos esa llave de las promesas de Dios, que en el Evangelio podemos mirar a Cristo, su obra, para poder descansar y confiar completamente en el Señor. La última ocasión vimos en los versículos del 7 al 11 cómo el Señor le dice a Josué que él iba a respaldar su llamado, que él iba a respaldar su ministerio, que él iba a engrandecerlo delante de todo el pueblo de Israel para que el pueblo pudiera conocer que así como Dios había estado con Moisés, ahora estaría con Josué. Y luego vimos que Dios mandó a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto a detenerse a la orilla del Jordán. Porque Dios tenía un propósito ahí, hermanos, el recordarles que Él iba a estar en medio de su pueblo y que Él iba a ir delante de su pueblo dirigiéndolos y derrotando a todos sus enemigos. Miren el versículo 10, Josué 3:10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y decíamos la última ocasión que así como el objetivo era que el pueblo pudiera conocer que el Señor estaba en medio de ellos, así también nosotros debemos recordar, hermanos, que aquel que dijo: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero Cristo no solo es el Dios viviente, también es el Dios soberano, el Señor de toda la tierra. Josué 3:11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Dicen Colosenses que por Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue, como veíamos en Génesis 1, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es, hermanos, el Señor de toda la tierra. Pero en este capítulo 3, hermanos, hay un protagonista, y no es Josué. El protagonista, hermanos, es el arca que estaba en medio del pueblo, el arca que iba a pasar el Jordán delante de todo el pueblo. Esa es la protagonista. Y el arca del pacto, hermanos, era emblemática de Cristo. Representaba a Dios en medio del pueblo. Así como el pueblo debía mantener su mirada para que el arca los guiara en el cruce del Jordán, hemos dicho y hemos recalcado que de la misma manera nosotros debemos mantener nuestra mirada en el Señor Jesucristo, la nueva y mejor arca de Dios, Emmanuel, Dios en carne que habitó entre nosotros. Él es, hermanos, Cristo es el Dios viviente y el Señor de toda la tierra. Y ahora llegamos al versículo 12 y vemos aquí algunas instrucciones particulares que Josué da al pueblo como parte de esos preparativos para cruzar el Jordán. Y dice en el versículo 12, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y aquí, hermanos, preguntémonos esto. ¿Por qué tenían que ser 12 hombres y por qué tenía que ser uno de cada tribu? ¿Cuál era la finalidad de esto? Hermanos, la finalidad es que cada una de las tribus
tuviera a un representante, para que todo el pueblo de Dios pudiera conocer y pudiera recordar lo que simbolizaba esos monumentos que se iban a hacer con esas 12 piedras. Era para que hubiera un testigo de cada una de las tribus de lo que Dios iba a hacer en ese Jordán. Y miren lo que dice Josué 3, versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aquí, hermanos, hasta este momento, Josué estaba diciéndoles al pueblo la manera en que Dios iba a obrar para que ellos cruzaran el Jordán. Antes de esto, ellos no sabían nada. Ellos habían caminado por fe hasta el Jordán. El pueblo no sabía cómo Dios obraría, y a pesar de que la duda y el temor pudo apoderarse de sus corazones al pensar que iban a tener que atravesar por ellos mismos ese río impetuoso que en esa época se desbordaba sin que ellos supieran siquiera nadar, su confianza, hermanos, siempre estuvo puesta en el Señor. El pueblo iba a experimentar, hermanos, cómo el Dios viviente estaba realmente en medio de ellos, y cómo el Señor, como el Señor de toda la tierra, abriría el río Jordán para que ellos pudieran pasar y tomar posesión de la tierra prometida. Esta era la promesa de Dios: las aguas del Jordán se dividirán. Pero todo el pueblo, comenzando por Josué, debían tomar esa promesa por medio de la fe. Eso es lo que hace, hermanos, la fe. La fe se apropia de las promesas. ¿Y qué pasa, hermanos? A veces nosotros sabemos que aquí tenemos las promesas inmutables de Dios, las promesas que no cambian. Sabemos que tenemos un Dios inmutable que va a cumplir sus promesas, que tenemos un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero a veces dudamos, hermanos. A veces dudamos de esas promesas. La fe se apropia de las promesas de Dios. La fe, hermanos, no duda del cumplimiento de la palabra de Dios. La fe no pone a prueba a Dios, no pone a prueba la fidelidad de Dios o el poder de Dios. Simplemente abraza la palabra de Dios y descansa confiadamente en Él. Hermano, escucha esto. La Escritura nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Y sigamos leyendo, hermanos. Josué 3, versículos del 14 al 16. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. El nombre de este río, Jordán, viene de un verbo en el hebreo que significa bajar. Traducido literalmente significa algo como el que desciende. El río Jordán, hermanos,
tiene su origen en el monte Hermón y el río desciende, su cauce es como un zigzag. El río desciende y desemboca en el mar de Galilea y luego vuelve a descender para desembocar finalmente en el mar muerto o mar salado, como lo vemos aquí en el versículo 16. Así que por eso es llamado el que desciende, el Jordán, bajar. Y este río, hermanos, es muy largo. Este río tiene una longitud de aproximadamente 350 kilómetros en total, más o menos la distancia de la Ciudad de México al estado de Guerrero. Esa es la longitud aproximada de este río. Si uno ve un mapa, puede ver que a lo mejor no se ve tan largo, o pareciera no tan largo, pero el cauce del Jordán, es decir, el camino del Jordán es en zigzag. Entonces, este río realmente es muy largo, 350 kilómetros aproximadamente. Y hermanos, en esa época, en el mes de Nisán del calendario judío, que era el tiempo de la siega, el río Jordán se desbordaba. ¿Por qué? Porque en el monte Hermón, de donde nace el río, toda la nieve que se acumulaba ahí, toda la nieve se derretía. Y entonces venían los torrentes de agua. Pero además venían también las lluvias de primavera. Entonces toda esa agua venía bajando, lo cual hacía que viniera realmente con fuerza. Y entonces el río se inundaba. El río Jordán, hermanos, no era en esas épocas unas corrientes de aguas plácidas, como a veces lo vemos en las películas o en algunos cuadros. Realmente el agua desbordada, hermanos, de ese río venía con mucha fuerza. Esa agua que se desbordaba del cauce del Jordán podía llegar a 1 kilómetro de anchura sobre las llanuras. Humanamente hablando, hermanos, no podía haber un momento peor para cruzar el Jordán, pero al mismo tiempo, hermanos, no podía haber un mejor momento para que el Señor exhibiera su poder. Y es a veces así como el Señor obra en nuestras vidas, hermanos, llevándonos a situaciones donde parece literalmente que el agua nos llega al cuello. Hay situaciones donde el Señor nos lleva a pensar que no podemos o que humanamente no hay una solución, no hay una salida, pero es la manera, hermanos, en que el Señor muestra su gloria, para que nosotros podamos ver realmente que la gloria es de Dios y no hay nada en nosotros. Así que el pueblo, hermanos, siguió al arca del pacto en dirección al Jordán, y vemos que atravesaron 3 grupos. Primero, los que iban hasta adelante eran los sacerdotes que llevaban el arca. Ellos avanzaron sin detenerse hasta que sus pies entraron en las aguas desbordadas de ese río. Después seguían, hermanos, con una distancia, ¿recuerdan esos 900 metros aproximadamente que Dios había establecido entre el arca y el pueblo? Después seguían los hombres de guerra. Y aquí, si recuerdan, hermanos, venían acompañando a las tribus, las 2 tribus y media, de las cuales habían hecho un trato con Moisés. Ellos, por supuesto, se sumaron a este primer cuerpo del ejército de Josué, y detrás de estos hombres de guerra venía el resto de los hijos de Israel, el resto del pueblo que había acampado en Sitim. Estas corrientes del río que fluían, hermanos, de arriba, nos dice
aquí la escritura que se detuvieron en un montón. Y esa palabra, hermanos, es la misma palabra que encontramos en Éxodo 15:8, cuando habla acerca del Mar Rojo, cuando el Señor divide y las aguas quedaron en un montón, dice ahí, es decir, en muros. ¿Recuerdan? En los tiempos de Moisés. Y es la misma palabra que encontramos aquí, hermanos. Esas aguas que venían descendiendo se detuvieron en un montón, se detuvieron en un muro. ¿Saben algo, hermanos? Dios estaba mostrando aquí que como estuvo con Moisés, estaba también con Josué. Y el texto bíblico nos precisa el lugar en donde esas aguas se detuvieron. Dice que fue en una ciudad llamada Adam. No se conoce con certeza este sitio, no hay otra referencia en la Escritura acerca de este sitio, pero la explicación, hermanos, de la Escritura nos dice que estaba literalmente bien lejos. Esto hace hincapié, hermanos, a la magnitud del milagro. Este lugar que dice la Escritura, Adam, ahí es donde el Señor para las aguas en un muro para que no sigan corriendo. Y esa distancia, hermanos, de donde cruza el pueblo de Israel a Adam, era una distancia de aproximadamente 28 kilómetros. Es una distancia aproximada, hermanos, de lo que haríamos de este lugar, de este salón, a Xochimilco, para darnos una idea. Hermanos, nuevamente, a veces vemos las películas, los videos o algunos cuadros y parece que el pueblo está pasando, el muro está así y el pueblo va pasando por ahí. La realidad es que no es así. Eran más de 2 millones de personas las que iban a cruzar el Jordán. Debía haber un espacio suficientemente grande para que todos pudieran pasar con facilidad. Entonces, ahí donde fue el cruce, si el pueblo volteaba hacia la derecha, había 28 kilómetros de distancia donde estaba el muro. Ahí paró el Señor las aguas para que todo lo demás fuera quedando seco, para que las aguas que quedaban fueran bajando hasta desaparecer en el mar muerto y entonces el paso quedara libre para el pueblo de Israel. Y esto, hermanos, mostraría que no fueron los sacerdotes quienes produjeron el milagro, que no fue Josué el que produjo el milagro, sino que la gloria era en totalidad del Señor de toda la tierra, de aquel que tiene control soberano sobre toda su creación, de aquel que cantábamos hace ratito, aquel que hace que las aguas se detengan. Él es, hermanos, el que iba a recibir toda la gloria por este milagro. Y miren el versículo 17, Josué 3:17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Este versículo 17 nos hace énfasis de que todos cruzaron con seguridad. Todo el pueblo, dice, todo Israel cruza esa tierra seca. Ninguno se iba a ahogar, ninguno iba a quedar atrás. Los lentos, los inválidos, los viejos, los bebés, los niños, cada uno de ellos iba a cruzar el Jordán. Dios, hermanos, Dios se ocupa de los detalles para cada una de las personas. Pero mira ahora este dato que nos dice el versículo 17. Dice que el arca estuvo detenida en medio del Jordán, en medio del cauce, en medio del camino del Jordán, hasta que todo el pueblo pasó. El mismo Dios que había separado las aguas cuando el arca del pacto entró
en el Jordán es el mismo Dios que estaba ahí en medio de su pueblo alentándoles para que pasaran. El arca estaba ahí, hermanos, en medio del Jordán, y todo el pueblo iba pasando sabiendo que Él estaba ahí, sabiendo que el Señor estaba en medio de ellos. Y como les decía al principio, hermanos, los capítulos 3 y 4 del libro de Josué son una unidad. Hablan de este mismo milagro, pero el capítulo 4 nos da más detalles de ese cruce. Pero así como el arca fue en el capítulo 3 la protagonista, ahora en el capítulo 4 hay dos monumentos que son los protagonistas, por así decirlo. Al final, hermanos, el arca y los monumentos nos llevan a Cristo. Cristo es el protagonista de toda la Biblia, de toda la historia. Y vemos aquí que cuando el pueblo terminó de cruzar el Jordán, Dios les ordenó que juntaran 12 piedras para hacer un monumento, para construir un monumento conmemorativo. ¿Y cuál era el propósito de ese monumento, hermanos? Que el pueblo de Israel no se olvidara de lo que Dios había hecho en medio de ellos. De que el pueblo de Israel no se olvidara de que Dios estuvo en medio de ellos, porque eran dos monumentos. Primero, Dios manda a través de Josué que junten esas 12 piedras, y cuando el pueblo cruza el Jordán, es ahí donde establecen un monumento. Pero hay otro que el mismo Josué pone, y Josué lo pone en donde estuvo el arca en medio del cauce del Jordán. Ahí es donde Josué pone ese segundo monumento. Esto era, hermanos, para que el pueblo de Israel pudiera ser fortalecido en fe cada vez que viera esas piedras ahí puestas. Y esto era importante, hermanos, porque el cruce del Jordán no lo era todo. No era cruzar al Jordán y ya todo iba a ser paz y alegría. Venían batallas de años contra naciones enemigas. Y el mirar esos monumentos les iba a traer confianza y esperanza al pueblo de Dios. Hermanos, sin duda, ese milagro que Dios hizo al detener las aguas del Jordán, sin duda eso había impresionado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero como en todas las cosas de la experiencia humana, el tiempo iba a borrar el recuerdo. El Señor, que conoce íntimamente nuestros corazones, nuestras débiles mentes, sabía cuán fácil era para los suyos olvidarse de esas cosas, olvidarse de los favores recibidos por Dios. Y por ello es que Israel iba a tener ese monumento para poder recordar eso. Y de esto aprendemos, hermanos, en primer lugar, la importancia de recordar constantemente la palabra de Dios, las obras de Dios, las promesas de Dios, las misericordias pasadas del Señor. Y una gran práctica para esto es la memorización. Una gran práctica para esto, hermanos, es la meditación de la palabra. John Bunyan en la cárcel, como decíamos al principio, no tenía una Biblia para poder acudir a ella, pero él fue fortalecido al sacar de su corazón la llave de la promesa, al sacar de su corazón la palabra de Dios, y fue fortalecido en medio de la aflicción. Con esa llave, cristiano pudo huir del castillo de la duda, pudo huir del gigante de la desesperación. De ahí la importancia, hermanos, de la adoración en el día del Señor. En el día del Señor, hermanos, somos recordados de su palabra, somos recordados
de las promesas de Dios, somos recordados de los grandes hechos de Dios en el pasado, de las grandes obras de Dios para con su pueblo. Y sobre todo, hermanos, somos recordados del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la predicación y en la cena del Señor. Acompáñenme, hermanos, a Josué capítulo 4, versículos del 8 al 9. Josué 4, versículos 8 y 9. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las llevaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Pero también, hermanos, vemos en este capítulo 4 lo necesario, hermanos, que es instruir a la siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobre los caminos del Señor, para que ellos le puedan conocer. Miren Josué 4, de los versículos del 19 al 22. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Versículo 23. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Miren cómo esta segunda generación del pueblo habla del Mar Rojo como si ellos mismos hubieran estado ahí. Y les dice, esta es la instrucción de Josué, cuando sus hijos les pregunten: ¿qué hacen esas piedras ahí? ¿Qué propósito tienen esas piedras? Ellos pudieran decirle: nuestro Dios maravilloso abrió las aguas del Jordán para que nosotros pudiéramos pasar, así como en el pasado lo había hecho en el Mar Rojo en los días de Moisés. A eso somos llamados, hermanos, constantemente en la Escritura. Y hablarás a tus hijos, hablar la palabra, recordar las promesas de Dios, recordar cómo el Señor nos ha bendecido y nos ha guardado en el pasado. Hermanos, qué bendición es escuchar a nuestros hermanos avanzados en años diciéndonos cómo el Señor les guardó en la juventud, cómo el Señor les salvó, cómo el Señor les ayudó cuando iniciaban su matrimonio, cuando iniciaban la instrucción de sus hijos. Qué bendición es escuchar eso, hermanos. Esas cosas fortalecen nuestra fe. Esas cosas nos alientan para decir: el Señor ha bendecido a mi hermano todos estos años. Yo puedo estar seguro de que conmigo no va a ser la excepción. El Señor me guardará y me ayudará a prevalecer en la fe, así como lo ha hecho con mi hermano. Y la pregunta es, hermanos, padres, ¿estamos instruyendo a nuestros hijos en estas cosas? ¿Estamos alentando a nuestros hijos a que pongan su confianza en el Señor? Y finalmente, hermanos, el cruce del Jordán nos proporciona una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que
El torrente del Jordán venía con gran fuerza por la acumulación de las aguas, pero también por la inclinación del mismo río. Pero vemos que en algún momento se detuvo. ¿Cuándo se detuvo el agua? Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron firmes ahí en el Jordán. Pero nuevamente, hermanos, no era por los sacerdotes, no era por Josué, era porque el arca estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí. La Escritura nos dice, hermanos, en el versículo 7, Josué 4:7, nos precisa que las aguas se detuvieron delante del arca. Miren en el versículo 7, dice, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Hermanos, esto es un anticipo de la obra de Cristo en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar. Él recibió la furia de la ira de Dios que nosotros merecíamos, a fin de que su iglesia pudiera pasar a la tierra prometida. El arca permaneció ahí, decíamos, en medio del Jordán hasta que pasó el último de su pueblo. Y de la misma manera, querido amigo, Cristo está ahí. Cristo ofrece salvación gratuita, es una oferta gratuita a los pecadores. Cristo ofrece esta salvación. Él está ahí como el único intermediario entre Dios y los hombres. Él ofrece salvación gratuita a los pecadores para que todo aquel que confíe en Él por medio de su fe en la persona y en la obra de Cristo pueda entrar a la Canaán celestial. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo en Él hay salvación. Querido amigo, solo por medio de Cristo tú puedes conocer al único Dios vivo y verdadero. Solo por medio de Cristo tus pecados pueden ser perdonados. Solo por medio de Cristo puedes entrar a esa tierra prometida, a esa Canaán celestial. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, la obra del Jordán mostró la gloria de Dios para que, como dice en el versículo 24, todos los pueblos de la tierra conocieran que la mano del Señor es poderosa, para que teman a Jehová todos los días. Esa obra del Jordán fue gloriosa, mostró la gloria de Dios de una manera impresionante, pero hermanos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario mostró de una manera más grande la gloria de Dios. Mostró su mano poderosa para salvar a los pecadores. Y lo hizo con ese fin, para que los pecadores puedan conocerle verdaderamente y le puedan adorar y puedan temerle. Esta obra de Cristo, hermanos, es digna de recordar todos los días y para siempre. Recordar las promesas de Dios en el Evangelio, hermanos, siempre va a fortalecer nuestras almas. Recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos va a fortalecer, hermanos, en toda prueba, en toda tentación, en toda aflicción. El Evangelio, hermanos, es esa llave que debemos guardar siempre en nuestro corazón, para que en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, nosotros podamos recordar que Cristo murió por nosotros, que por lo que Él hizo, ahora somos amigos de Dios, que ya no hay condenación para nosotros y que nos espera, hermanos, una vida eterna en gloria al lado de Él. El Evangelio
es el verdadero monumento para que nosotros podamos constantemente ir a Él y ser fortalecidos en fe. Y hermanos, esta ordenanza de la que podemos participar el día de hoy, la Santa Cena, aquí tenemos un memorial. Cristo ha mandado a la iglesia que en este sacramento nosotros podamos recordar el Evangelio, nosotros podamos recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo a favor de su pueblo. Acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿por qué tomamos la Santa Cena? ¿Por qué comemos el pan y tomamos el vino? Nosotros podemos responderle: porque un día Cristo vino a salvar a los pecadores. Porque un día ese Dios creador de todas las cosas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vino, y en esa cruz, en la cruz del Calvario, su cuerpo fue molido y Él derramó su sangre para el perdón de los pecados. Y le podemos decir a nuestros hijos: de la misma manera, tú confía en esa obra gloriosa, arrepiéntete de tus pecados para que conozcas al único Dios vivo y verdadero, para que conozcas a Cristo, puedas vivir para Él y puedas vivir en Él para siempre. Hermanos, la cena del Señor es un memorial, pero no es un memorial muerto como lo fueron esas piedras en el Jordán. La cena del Señor, hermanos, es también más que un memorial. Dice nuestra confesión de fe en el capítulo 30, párrafo 1, la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado, para que sea observada en sus iglesias hasta el fin del mundo, para que se haga memoria perpetua y se proclame el sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de ésta, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso de ellos en y con todos los deberes que deben a Él, y para que sea un vínculo y una prenda de la comunión de ellos con Él y entre ellos mutuamente. Tenemos el privilegio, hermanos, de poder celebrar este memorial. Tenemos el privilegio, hermanos, de celebrar este medio de gracia que fortalece nuestra fe. Este medio de gracia, hermanos, que nos alimenta de Cristo espiritualmente y de todos los beneficios de su sacrificio en esa cruz. Hermanos, miembros de Comunidad Bíblica de la Gracia, favor de ponerse de pie. Hermano Héctor, si gusta acompañarnos.